베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas sin distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 강림하사 찬송하게 하소서. 한량없이 자비하신 칭량할 길 없도다. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 온혈을 흘려주셨네. 생기진 자매네. 주의 은혜 사슬되사 나를 좋게 매소서. 우리 마음은 연약하여 실패하기 쉬우니 전복이를 지소서. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, tú has enviado a tu unigénito y nos has dado la salvación, y no solamente eso, nos has dado el Espíritu Santo y obras junto con nosotros. Te damos gracias por este día santo. Ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos tener ese poder y esa esperanza de poder vencer. Ayuda, Señor, esta hora a entregar este culto llenos del gozo y de la alegría. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 선한 목자
되시 우리 주 항상 인도하시고 방초 동산 좋은 곳에서 우리 먹여주소서. 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서. 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서. 양의 문이 되신 예수여 우리 영접하시고 길을 잃은 양의 무리를 항상 인도하소서. 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서. 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서. 흠이 많고 약한 우리도 용납하여 주시고 주의 넓고 크신 은혜로 자유 얻게 하셨네. 선한 목자 구세주여 나아갑니다. 선한 목자 구세주여 지금 나아갑니다. 일찍 주의 뜻을 따라서 살아가게 하시고 주의 크신 사랑 베푸사 주를 좇게 하소서. 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서. 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서. 이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora oremos dependiendo de la sangre de Cristo y oremos en arrepentimiento. Padre Dios glorioso, te damos gracias, gracias Señor por este día, gracias porque nos has amado desde antes de todas las cosas. Padre Dios, tú nos has dado incluso a tu Hijo. Padre Dios, perdona Señor por esos momentos en el cual hemos olvidado lo que tú nos has dado, hemos olvidado que tú nos has amado, en el cual cada uno de nosotros nos enfocamos solamente en nosotros, en lo que tú, porque no nos has dado esto, porque nos das esto, nos enfocamos tanto en nosotros mismos que olvidamos cuán grande es lo que tú nos has dado a nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a volver a recordar quiénes somos nosotros y quién eres tú para nosotros. Padre Dios, ayúdanos a ser reforzados con tu palabra y el día de hoy, ayúdanos, Señor, a poder corregir nuestra fe nuevamente y volver delante tuyo y tener esa fe en la cual te pueda complacer. Obra, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos tener ese corazón que sea apto delante tuyo, siendo humildes de obediencia ante tu iglesia. Obra a través del Espíritu Santo. Obra, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser uno con tu iglesia. Damos gracias por todas las cosas y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
주님께 감사합니다. 찬양과 존귀와 영광을 받기 Padre, que eres apto para recibir toda alabanza y toda gloria. Tú nos has salvado y también nos has llamado como tus servidores delante tuyo el día de hoy. Te damos gracias por ello. Ayuda, Señor, a tener este culto en espíritu y en verdad. Ten compasión de cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, a tener un solo corazón junto contigo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros ahora en nuestra iglesia tiene una gran dificultad y ayuda, Señor, para que tú puedas guardar y puedas salvar a nuestra iglesia. Solamente tú eres el único que puede sacarnos de toda esta dificultad. Obra, Señor, en nuestros miembros. Ayuda, Señor, para que nos des nuevas fuerzas para poder vencer, especialmente al obispo. Y ayuda, Señor, para que el obispo, ahora que está obrando su deber en esta hora, incluso hay muchos santos en el cual no están entregados sus vidas por la iglesia. Consuélalos, Señor, a cada uno de ellos y guárdalos y levántalos a cada uno de ellos. Dale la fuerza que viene de ti. Padre Dios, también ayuda al obispo. Gracias porque nos lo has dado como regalo tuyo. Y en esta hora nos reunimos para recibir tu palabra. Tú has puesto al obispo para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, para que pueda estar lleno del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, para que pueda manifestar, Señor, tu naturaleza buena, humilde y llena de misericordia. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa palabra y podamos obedecer. Y ayuda, Señor, a poder ser esa iglesia en la cual te pueda complacer. Padre Dios, igualmente, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser uno con Jesús, podamos ser uno con la iglesia, ser uno con el obispo. Ayuda, Señor, que todos juntos podamos ser uno y podemos ser esa iglesia en la cual te pueda complacer. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, en esta hora hemos venido delante tuyo a entregar nuestras ofrendas. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos, sus familias que han obedecido ante tu palabra y han entregado sus corazones. Guárdalo, Señor, a cada uno de ellos y sus familias. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos, sus familias, puedan tener un corazón delante tuyo. Y ayuda, Señor, para que cada uno de ellos puedan estar llenos del Espíritu Santo y pues la obra tuya pueda estar en ellos. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que sus oraciones puedan ser respondidas por ti. Y ayuda, Señor, que ese testimonio pueda estar en ellos. Te queremos pedir por todas las personas que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos y bendícelos en sus familias. Y ayuda, Señor, que tu testimonio esté en cada uno de ellos. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús para que todas las personas que han ofrendado puedan recibir la gracia y la felicidad de Dios. Aleluya. 하늘과 땅의 모든 것들이 나에게 모두 다 있으니 나의 거룩한 침례를 주고 내가 바라보는 것 지켜 날까지
오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 11. 에베소서 4장 La palabra de Dios, 11절, Efesios 한 4, 절을 versículo 11. Vamos a leer todos juntos. 시작. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo y por cada uno de nosotros para que podamos recibir esa palabra con agradecimiento y con obediencia. Y también oremos por el obispo para que tenga el saber, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 이 시간 우리에게 주실 귀한 생명의 말씀을 우리는 깨닫고 듣고 순종해가는 아버지 이 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리에게 주시는 그한 하나님의 말씀을 통하여 하나님의 진리를 깨닫게 하여 주시고 우리는 그 하나님의 지혜와 하나님의 지식과 하나님의 역사심을 깨닫고 주 앞에 나갈 수 있는 우리 모든 심령되게 우리 하나님이 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전해주실 우리 감독님에게 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 비관치 않도록 주께서 붙들어 주시며 힘있게 주의 말씀을 증거하시도록 우리 하나님의 그 입술에 정말 기름 부어주시고 하나님이 나타내 주시고 성령으로 역사하여 주시옵소서. 우리 모두가 하나님의 말씀 앞에 아멘으로 화답하게 하여 주시고 우리가 더 주의 앞에 마음과 뜻을 갖고 주께로 나갈 수 있는 이 귀한 시간 될 수 있도록 주께서 역사하여 주시고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por este día santo que nos has otorgado y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser llenado con tu gran poder. Y ayuda, Señor, que lo que tú estás llevando, todos nuestros miembros puedan recibir esa palabra. Ora junto con nuestros miembros, con toda nuestra congregación. Obra grandemente. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 교회의 삶에 있어서 En la vida de la iglesia, una de las cosas más importantes 하나님의 es 주시는 recibir la guía 인도자의 del líder que Dios ha dado a la iglesia. 하나님께서는 Dios 교회를 인도할 수 있도록 ha dado a una persona para que pueda guiar a la iglesia y le da los dones, regalos y da a esta persona a la iglesia. Y esa iglesia 될 것을 기대하고 espera que Dios espera que esta iglesia pueda recibir la guía de este líder. 교회의 지도자는 Por eso el líder de la iglesia es aquel 택하시고 que Dios escoge y da a la iglesia como regalo. Pero entonces muchas personas podrán pensar 자기들이 que ellos mismos tienen que escoger a estos líderes de la iglesia. Y habrá un grupo de personas que podrán pensar, sería bueno si nosotros pudiéramos, o si la autoridad de este mundo pudiera nombrar a ese pastor principal, o sea, a ese obispo, 정해주면 좋을 것이다. y sería bueno que también la corte también elija a un obispo, y así será una elección limpia y justa. 된다라고 생각하고 그렇게 믿고 싶은 Piensan de esta manera y incluso desean creer que esto es cierto. E incluso también hay otras personas que piensan que estos líderes de la iglesia deben ser hechos a través de la votación de los miembros, y piensan que esto es algo honesto, piensan que esto es algo bueno y desean ver y creer de esta manera. 그렇지만은 Sin embargo, tenemos que saber que esto se ha alejado mucho de la mentalidad de la iglesia cristiana, e incluso se ha convertido en una cosa completamente diferente con la costumbre cristiana. Esto no es la manera de Dios, como Dios obra. Tenemos que saber que nuestro Dios escoge a esos líderes independientemente de la voluntad de la congregación. 우리는 생각에 Nosotros podremos pensar, la democracia es algo cristiano. 결국 그
원리는 y 기독교 piensan 원리는 que el fundamento del cristianismo es la democracia. 그렇게 속단을 하여 Entonces, muchas personas podrán pensar de esa manera y piensan que las cosas democráticas, ese principio y esas cosas lo traen a la iglesia. Pero tenemos que saber que esa no es una actitud correcta. En parte, tenemos que saber que esos principios democráticos puede parecer que va con la mentalidad del cristianismo, pero esto no van juntos. Tenemos que saber que la mentalidad del cristianismo, ¿qué es? Es el amor, la misericordia y la compasión. 더구나 Y más allá, 그래서 기독교 정신과 그러한 si vemos 세상에서 esa mentalidad del cristianismo, 특별히 최근에 많이 y 이렇게 incluso hoy en día podemos ver de que muchos principios democráticos se han traído a la iglesia, pues tenemos que saber que el fundamento de estos dos es completamente diferente. Tenemos que saber que el Señor ha puesto esos líderes para poder guardar y formar la iglesia, y esas personas fueron escogidas, son usadas con un estándar completamente diferente a la de este mundo. Él los escoge y los usa acorde a su estándar. Por ejemplo, si vemos a los discípulos, a los apóstoles de Jesucristo, podemos ver cómo son ellos, cómo fueron estas personas, esos apóstoles. Podemos ver que estas personas no eran personajes que sobresalían en el mundo, no eran personas que iban a escoger en el mundo y poner. Podemos ver que esas personas, en la perspectiva del mundo, eran personas débiles que no tenían ese derecho, si vemos a todos los 12 discípulos. Pero podemos ver que el Señor, a contrario de esto, escoge a estas personas e incluso hace que ellos fueron usados para hacer esa obra tan importante. Podemos ver que cualquier otra persona, pues al verlo y las personas y el mundo, podemos ver que no sobresalían, pero a través de esto podemos saber que la perspectiva de Dios es diferente. ¿Pero por qué es esto? Es porque nuestra perspectiva y la perspectiva de Dios son diferentes. Por lo tanto, por ejemplo, si otra persona dice, si yo quiero ser pastor, yo quiero ir en camino del pastoreo, y podemos ver de que esta persona podrá hacer a un 100% sus propios pensamientos, y no es la voluntad de Dios. Hay unas personas que piensan, sí, yo voy a triunfar siendo pastor. Le dicen, mire, esa persona triunfó en el mundo por siendo pastor. Queridos hermanos, tenemos que saber el camino del pastoreo, del ministerio. No es el hecho de que uno, al ser pastor, vaya a triunfar. No es un trabajo, no es una ocupación. Por eso, entonces, si una persona se recomienda a sí mismo como pastor y desea y se hace pastor, entonces, de pronto, pues hay una gran posibilidad de que esto no va acorde a la voluntad de Dios. E incluso, si una persona piensa, si yo tengo que convertirme en un líder de la iglesia, es el líder de la iglesia, y comienza a pensar de que tiene que competir con otra persona para poder llegar a un cierto punto, y luego obtiene esa posición, como si, por ejemplo, en este mundo, pues los fuertes quitan y derrotan a los débiles para poder obtener esa hegemonía. Y como si se estuviera siguiendo los principios del mundo. Pero tenemos que saber que esto no es bíblico. La Biblia no dice y no muestra que esto sea correcto. Esto es completamente diferente a la manera de Dios. Por eso, entonces, el hecho de decir, si yo voy a ir en este camino de pastoreo, o pues voy a pelear o voy a competir con alguien para poder llegar a un cierto punto, tenemos que saber que esto es un problema
고민을 하여 Es un problema grande y tenemos que ver esto con cuidado. E incluso asimilar a esto, de pensar, ay, sí, yo quiero ser pastor, ay, y quiero escoger ser, ser pastor porque quiero serlo. Esto en sí, tenemos que saber que el comienzo con Dios es completamente diferente. E incluso el envidiar el puesto de una persona, ay, tengo que quitar a esa persona para poder ir y estar en esa posición. Es envidiar la posición de obispo, de pastor. Esa persona no ha sido puesto por Dios, no es la manera como Dios obra. Tenemos que saber que Dios escoge a esas personas que la iglesia necesita, que la iglesia, para que pueda servir a la iglesia con lo que necesita, y le da el poder y los dones. ¿Para qué? Para que así pueda apacentar la iglesia. Pero entonces nos preguntaremos, entonces, ¿Dios a quién escoge para poder hacer esto? La verdad es que no sabemos esto. No sabemos con qué estándar o qué fundamento Dios escoge a esas personas para poder realizar eso. No es un ámbito tan ligero en el cual que nosotros podemos juzgar fácilmente. Esto es acorde a la voluntad de Dios. Pero entonces, tampoco no sabemos el estándar de esto. Si lo hacemos en nuestro estándar, tenemos que saber que nos desviaremos de la voluntad de Dios. Y incluso si tiramos unos dados al azar, sería más probable que lo acertara que nosotros acertáramos a esa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos solamente en las cosas de la carne, los deseos de nuestra carne, y constantemente estamos yendo, nuestro corazón va a estos principios del mundo. Pero por eso, entonces, si nosotros miramos con los estándares del mundo, nos alejaremos mucho más de que hacer las cosas al azar. E incluso con relación a esto, podemos ver de que ese pastor, a quien es el líder que Dios ha escogido, tenemos que saber que no debemos ir en contra con esa persona que ya ha sido escogida. ¿Por qué? Porque esa persona, ese pastor que ha sido escogido por Dios y trabaja y está obrando en eso, es porque Dios ha dado el don a esa persona y lo envía a la iglesia para servir a esa iglesia. De pronto podría ser esa persona, pero si retamos a esa persona, entonces en la fe de esa persona que está retando a esto, podemos ver que hay una gran posibilidad de que su fe es una fe falsa. Eso es algo que no deberíamos hacer. Por ejemplo, si vemos en Hechos, podemos ver de que los líderes judíos perseguían a los apóstoles y podemos ver que la persecución era tan fuerte y ellos estaban incluso tratando de matar a cada uno de esos apóstoles del Señor. Y incluso uno de los maestros de la ley, que era ya famoso y que era de una gran virtud, uno entre ellos, que se llama Gamaliel, él se apareció y dijo: esperen, ¿será que estas personas no serán personas que Dios ha enviado? Hay esa posibilidad. ¿No será que ellos son personas que Dios ha enviado? Entonces no peleemos contra ellos por si acaso. ¿Por qué? Porque si así no es así, entonces nos convertimos en personas que vayan a ir en contra de Dios. Advirtió de esta manera y ellos escucharon la palabra de Gamaliel y era una línea en que no podían pasar. Por eso ellos abandonaron en matarles y solamente los golpearon. Pero así terminó la situación con eso. Obviamente nosotros al estar en la tierra, en este mundo, habrán ocasiones en el cual la corte tendrá que aceptar la posición de este líder, pero esto es algo que ocurre inevitablemente, pero eso no es la manera en como Dios, de la manera de Dios, y tampoco no es esa actitud que la iglesia debe de tomar.
사람을 정하려고 하는 cuando el hombre trata de escoger a una persona, es lo mismo que un pecador escoja a una persona. ¿Por qué? Porque el pecador constantemente busca las cosas pecadoras. ¿Por qué? Porque en su corazón esa función que es correcta ha sido ya destruida. Y es lo mismo de escoger lo que es de Dios. Y es lo mismo que ir automáticamente a la iglesia. Es lo mismo que una persona que ir al infierno, tomar esa obra de Dios y que esa misma persona decida en cómo Dios tiene que hacer las cosas. Pero si esto es así, entonces esa persona tendrá que tener la determinación de ir al infierno. La persona que pelea con el pastor, con el líder de la iglesia, es lo mismo que decir, ay, no me importa si voy a la iglesia, al infierno o no. Pero el infierno es el lugar donde está lleno de fuego, en el cual no se queman las cosas, pero ese fuego va como si fuera sal. 쏟아지는 곳에 En ese lugar que estará no solamente miles de años, sino que por toda la eternidad. Es lo mismo, ay, sí, pues yo cometí eso, entonces, ay, que no habrá ninguna más opción. Por eso, nosotros tenemos que recordar que tenemos que tener cuidado de que esta es la posición de Dios. Y la verdad tenemos que reconocer de que nosotros no conocemos todo el ámbito espiritual. Tenemos que reconocer esto. Queridos hermanos, ese ministro que Dios nos da a nosotros es aquel que Dios envía personalmente. Y también obviamente habrán personas que no sean así. Les estoy diciendo a ustedes el principio. Pero esas personas que están puestas en esa iglesia son aquellos que son puestas por Dios. No estoy diciendo que aplaudan a todos a ellos, sino que les estoy diciendo el principio como Dios está orando. Queridos hermanos, e incluso aquel que nos guía a nosotros es aquel que Dios nos da a nosotros, y nosotros tenemos que recibir esto. Y les bendigo en nombre de Jesús, que sean esa iglesia de Cristo, que puedan alabar y glorificar esto. Queridos hermanos, tenemos que agradecer de que nos da esto como regalo. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos. Vamos a mirar rápidamente qué es lo que dice. Es que Dios da un regalo especial para toda la iglesia. Da este regalo y como vimos en el capítulo 4, versículo 7, dice de que Dios ha dado a nosotros, o sea, a todas las personas conforme a la medida del don de Cristo. Este regalo que vemos en el versículo 7 es para todas las personas, pero a contrario de esto, hay otro tipo de regalo. Hay otro tipo de regalo. Como les acabo de decir anteriormente, es un regalo para todos, el que vemos el primer tipo. Ahora podemos encontrar el segundo tipo de regalo. Es ese regalo que es dado especialmente hacia la iglesia. Y dice, y dio dones a los dones, como dice el versículo 8, como vimos la semana pasada. Pero dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. Pero entonces, no podemos al leer esto, no podemos decir, ay, entonces todos los ministros de la iglesia son dados por Dios. O sea, no podemos salir tanto de esto. Tenemos que saber que está hablando de las personas particulares, de 4 grupos de personas: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y luego 4, los pastores y maestros van 1. Estas 4, está hablando de estas 4 personas en particular. Luego les vuelvo a repetir, en el versículo 7 estamos hablando del poder, o sea, regalo de todos los dones para todas las personas. Ahora recibimos esto, pero en el versículo 11 que hoy leímos, ese regalo el don que Dios nos ha dado a nosotros es la persona en sí. El regalo de Dios es esa persona en sí. Y ese regalo que nos da a nosotros es el regalo que da a la iglesia, a las primeras personas, quienes son los apóstoles. Si vemos a los apóstoles, el significado de eso son aquellos que son enviados acorde a un llamado. Podemos ver que Jesús llamó a estas personas, los toma como apóstoles y los envía. Estamos hablando de los 12 discípulos.
Y luego, como Judas Iscariote fue caído, entonces agregaron a Matías como el 12 discípulo, y luego agregaron a Pablo, quien es el apóstol enviado para los gentiles, y ahora podemos ver que se forman los 13. Podemos ver que son 13. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? Estas personas son los que edificaron el fundamento de la iglesia. Podemos ver que el Señor, a través del Señor, ellos recibieron todo ese misterio para poder conocer a Dios. Ellos recibieron hasta la última revelación. Y podemos ver de que así, a través de esto, desde el momento desde el Antiguo Testamento hasta ahora, podemos ver que todo ha sido claramente. El Señor dijo, ¿qué fue lo que dijo? Yo te enviaré, ustedes no van a entender todo ahora, pero les enviaré el Espíritu Santo. Y eso se realizó y ellos recibieron hasta la última revelación. Podemos ver cómo ellos vieron la conexión del Antiguo Testamento hasta ahora y conectaron todo esto. E incluso ellos conocían muy bien acerca sobre el mundo espiritual, que podían hablar de todas las cosas de Dios. O sea, estaban abiertos en su corazón. Y podemos ver que ellos establecieron las creencias de la iglesia y han realizado todas las doctrinas, los principios de toda la fe, e incluso el contenido de la verdad, e incluso establecieron la fe, la naturaleza de la vida de la iglesia, todos los sistemas y el fundamento de todas las cosas. Y podemos ver de que incluso todas las inquietudes que tenían acerca de Dios, podemos ver que a través de ellos esto fue aclarado, y ahora toda la humanidad podemos ver que ahora pueden conocer a Dios. Ellos abren esa generación en la cual ahora el hombre puede conocer a Dios. Y podemos ver que a través del Evangelio, que es el énfasis de eso, podemos conocer a Dios. Y podemos ver que el fundamento de ellos es formar ese fundamento. Y ellos recibieron esa revelación de la palabra de Dios. Y ellos revelaron esto, y podemos ver especialmente con Pablo, incluso podemos ver con los otros apóstoles que también es Pedro y Santiago. Podemos ver que a través de eso todo esto fue revelado, y tenemos que saber que la revelación luego de esto no aparece más, porque esta revelación termina a través de ellos. Ellos son las primeras personas que recibieron los dones en la iglesia del Nuevo Testamento, y podemos ver que el rol de estos apóstoles es tan grande y tan importante. Y según como ellos han sido nombrados por el Señor, recibieron esa revelación, por eso también incluso escribieron la Biblia, y podemos ver que así forman el Nuevo Testamento. Y podemos ver que el Nuevo Testamento es como una explicación de todo lo que hay en el Antiguo Testamento, en el cual podemos llamar como a través del Evangelio, que es un libro que reinterpreta la atmósfera y el lenguaje de esto. Pero también hay otras personas que fueron tomados, o sea, consideradas como apóstoles. Algunas personas, unos individuos que también obraron muy cercanamente a estos apóstoles y también tuvieron que obrar de esa manera. Por ejemplo, podemos encontrar a Barrabás, a Sila, también Timoteo, y también podemos encontrar a Santiago, que es el hermano de Jesús. Ellos no eran apóstoles, nombrados como apóstoles, pero ellos tuvieron la misma posición que ellos, y también fueron aceptados por la iglesia primitiva de esta manera. Por eso, entonces, ahora hoy en día podemos encontrar algunas personas que dicen, si yo soy apóstol. Entonces la Biblia nos habla de esos falsos profetas, esos falsos apóstoles. Son aquellos que son trabajadores de Satanás. Hay muchos que son falsos, incluso en ese tiempo y ahora. Por eso podemos ver que esos apóstoles, ellos en toda su vida triunfaron en su obra, con su función, y podemos ver que cada uno de ellos fueron mártires y dejaron este mundo, y la era de la actividad de los apóstoles llega a un fin con ellos.
Y ahora podemos encontrar a los profetas. El deber de los profetas es un deber que es un poco menor, la autoridad es un poco menor que los apóstoles, y podemos ver de que ellos son un poco diferentes a los profetas del Antiguo Testamento, aunque la mentalidad del nombre sea igual. Podemos ver que es un poco diferente en el Nuevo Testamento. Podemos ver de que a ellos, a diferencia de los apóstoles, eran un poco menor y ellos estaban en esas iglesias de cada región, y podemos ver de que cada uno de ellos ponían y obraban en esos lugares. Pero no es que ellos profeticen algo o revelen algo, reciban una revelación, sino que ellos volvían a explicar lo que los apóstoles ya habían dicho y hablaban en más detalle acerca de eso. Por eso, a diferencia de los apóstoles, son un poco diferentes, son un poco menor, y también reciben el dominio de los apóstoles. Y el ministerio de los apóstoles pueden ver que es un poco más amplio y más general y doctrinal, pero la obra de los profetas fue un poco más local, más personal y práctico. Pero si vemos a los profetas, ellos ayudaron a los apóstoles y podemos ver que ellos participaron en la edificación de la iglesia, hicieron una gran aportación a esto, y podemos ver que a través de esto la obra de ellos termina cuando la iglesia del Nuevo Testamento es terminado. Y podemos ver de que a través de toda la revelación y la edificación de la iglesia fue hecho a través de los apóstoles y los profetas. Y podemos ver que luego cuando termina esto, ahora ellos terminan por completo. Y podemos ver que ellos son ese regalo más grande que nosotros hubiéramos podido obtener. Y por eso, incluso 2000 años luego, hoy, la verdad no podemos menospreciar a estas personas. ¿Por qué? Porque lo que ellos han hecho y ese efecto que ellos han hecho, esa influencia que han hecho, cuánto ha llegado, incluso ha venido hace 2000 hasta ahora, que es 2000 años después. Podemos ver que la iglesia, todas las cosas dentro de la iglesia se han hecho a través de ellos, y todas las cosas que disfrutamos es a través de ellos. E incluso y podemos ver de que esto es el resultado de lo que ellos hicieron, es el resultado que ahora como iglesia tenemos. Por eso no hay ninguno de nosotros que pueda decir, ay, sí, yo soy mejor que cualquier apóstol. Y así podemos ver de que ellos realizaron su deber para la iglesia, y luego los apóstoles y los profetas ahora ya desaparecen de esta tierra. Pero ¿quiénes son los que vienen luego de esto? Estamos hablando de los evangelistas que incluso existían en ese tiempo de los apóstoles, y estos también son aquellos que Dios, el Señor, da a la iglesia. En simples palabras podemos ver de que los líderes que estaban luego de la iglesia eran los evangelistas, los pastores y los maestros. Podemos ver que los evangelistas son muy importantes. Uno de ellos, que los más famosos, es Felipe, también Timoteo, pero incluso el apóstol Pablo podremos ponerlo como uno de este grupo. Y podemos ver que en el Nuevo Testamento la palabra evangelio sale muy frecuentemente, euangelion, y podemos ver que esta palabra sale más de 100 veces dentro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se basa en el evangelio, pero entonces el esparcir este evangelio, ¿cuán importante es esto? Es obviamente muy importante, por eso esto se establece de esta manera. Pero entonces, ¿quiénes son esos evangelistas? Son aquellos que van en esos lugares donde no conocen el nombre de Jesús. Introducen a Jesús, introducen la salvación y los enseña, los alimenta. Y cuando se forma una iglesia, entonces ellos van en otro lugar y hacen lo mismo. Y por eso, donde van los evangelistas es donde se forman iglesias. Entonces,
그리스도의 교회라는 것이 podemos ver de 없던 que en ese tiempo, en el cual no existía la iglesia de Cristo, lo que ellos hicieron, esos evangelistas hicieron, era algo tan grande. Como ellos recibieron ese don, esa función, ellos pudieron realizar esto. Sin ese don, ellos no hubieran podido realizar esto. Por eso, esos evangelistas eran aquellos que eran honorados y respetados en la iglesia primitiva. 목사와 교사가 Y ahora luego podemos encontrar a los pastores y los maestros. 사도들과 선지자들의 Entonces podemos ver de que cuando el rol de los apóstoles y los profetas ahora pasaron, entonces podemos encontrar que luego se necesitaban personas. Podemos ver de que en medio de eso estaban aquellos que habían sido entrenados, eran aquellos que enseñaban. Estamos hablando de los pastores y maestros. Cuando estaban los apóstoles, en la era de los apóstoles, podemos ver que ellos administraban a toda la iglesia. Y podemos ver de que ellos también incluso tenían la responsabilidad de toda la iglesia. Pero ahora, después de que los apóstoles se fueron, el liderazgo más alto eran estas personas, los pastores y los maestros. Entonces podemos pensar, pastores y maestros, ¿será que son dos grupos de personas? Más adelante les explicaré, pero podemos ver que no son dos grupos, sino una persona. Son una función, o de pronto son dos grupos de personas que trabajan tan cercanamente que no se puede separar. ¿Cómo nosotros tenemos que llamar a estas personas? Ustedes podrán usarlo más cómodamente, y así lo he organizado por ustedes. Pueden ser pastores y luego maestros, y luego pastores / maestros, o también otra palabra sería maestros que enseñan. Es una palabra un nombre muy hermoso. Ellos tienen una gran responsabilidad de la iglesia. ¿Por qué? Yo quiero conocer a Dios. Usted le dirán, usted vaya al pastor, vaya y busque a los maestros. Debe haber alguien que me pueda ayudar en mi problema espiritual. Vaya y busque a los pastores y a los maestros. ¿Por qué? Porque ellos son ese liderazgo más alto, o sea, aquellos que tienen esa autoridad más alta para poder introducir a Dios. En otras palabras, son aquellos que guían a la iglesia, aquellos que tienen responsabilidad de la iglesia. Ahora si vemos el problema fundamental en el cual se está diciendo, cuando son pastores y maestros, ¿será que son dos personas, una persona? Si vemos en el texto original, dice maestros y pastores y maestros, y la palabra y en el texto original también puede usarse o sea, es decir. Por eso se puede decir un pastor es un maestro. Podrá usarse de esa manera, o pastor significa maestro, o puede haber que en otras palabras, por decir maestro, se refiere a una característica de un pastor. O sea, la especialidad del pastor es maestro, o sea, enseñar. Estas dos cosas van juntos. Y pues nuestro pensamiento, o mi pensamiento, es que usan dos diferentes nombres para referirse a una persona. Cuando vamos a pastor, es un término y una designación que desde la perspectiva de un cargo. Pero cuando habla sobre el maestro, parece que hace referencia a ese nombre debido a las características especiales del trabajo del pastor, que se enfatiza en enseñar. Por eso podemos ver que el pastor y maestro son la misma persona, pero se usa de diferentes maneras repetidamente. Esto es lo que yo pienso. Y ahora si vemos a los pastores, si vemos en la palabra de griego, podemos ver que está hablando de pastores de ovejas, o sea, los shepherds. Pero entonces usa esa palabra, e incluso en la Biblia usa para escribir a Jesús, quien es aquel que es nuestro pastor, aquel que es nuestro obispo. Pero entonces si vemos en el texto que hoy, o es pasáblico que hoy leímos, podemos ver que está hablando de esos pastores de ovejas. Pero entonces por eso, ahora cuando usamos el nombre pastor, oye, pastor, viene de esa palabra, deriva de la palabra de los pastores de ovejas.
주님 자신이 Pero 목자 entonces el Señor en sí es la cabeza de todos los pastores. 목자의 할 일은 ¿Y cuál es la obra de los pastores? Es alimentar, es guardar para que no haya ninguna dificultad. El rebaño de las ovejas no puede hacer nada. Ellos tienen que ser ayudados en todo. Tienen que darles de comer, de beber, cuidarlos, darles que puedan dormir sin parar. Tienen que guardarlos a ellos, cuidarlos. Ese es el rol de un pastor. Y de esta manera, cuando hablamos sobre el rol de los pastores, de las ovejas que apacientan las ovejas, esto es el rol de un pastor. 목사의 기능은 무엇인가? Pero entonces, ¿cuál es la función de un pastor? 사도적 La función del pastor es transmitir lo de los apóstoles. Los apóstoles recibieron las ordenanzas de Jesús de organizar nuevamente todos los misterios de Dios y aclararlo todo, de organizar todo esto, la revelación que ellos recibieron. Y luego ahora los pastores recibieron las enseñanzas dejadas por los apóstoles y ahora tienen que hacer es conservarlos, preservarlos, transmitirlos, explicarlos, interpretar y aplicarlo. Esto es lo que los pastores tienen que hacer ahora. 사도들이 남긴 것을 Es lo que los apóstoles han dejado, entonces tienen que hacerlo, llevarlo igualmente. 정말 천년 E incluso en toda la historia del Antiguo Testamento, que ha sido más de 1000 años, todas esas cosas tienen que ahora, entonces tienen que 그런 통찰력을 llevarlo 전달해 주는 것입니다. y también tienen que transmitir esto. Dicen, deben continuar transmitiendo ese discernimiento de los apóstoles. No estamos hablando, o sea, tienen que enseñarles una y otra vez. No estamos hablando de enseñarles el conocimiento, sino que constantemente está haciendo cambiar a esos pecadores que habían caído y constantemente les enseña una y otra vez y los corrige para que sean cristianos, para que sean nuevas criaturas en sus acciones, en su carácter, especialmente en su carácter. Por eso les enseñaba una y otra vez. 튀어나오는 이런 말씀. Y así por eso una de las palabras que dicen, ustedes no han enseñado acerca de esto, ustedes han escuchado del Señor, han aprendido del Señor. Podemos ver que en la era de los apóstoles podemos ver de que comenzó a realizarse esa enseñanza. 사도들의 그 가르침을 Esa enseñanza de los apóstoles, 바로 밑에 있는 그 교사들이 los que estaban abajo de ellos, los maestros, enseñaban esto con todo fervor. 자, 그런데 이제 Pero 우리가 entonces, ahora acá, cuando nosotros vemos la Biblia, hay algún lugar particular en cual podemos pensar, ¿cuál es la diferencia entre obispos, ancianos y o pastores? Y pues es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso ahora estoy tomando este tiempo para poder pues explicarles a ustedes hoy. 장로라 Cuando hablamos sobre ancianos, es una palabra que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. Esa palabra anciano no es como ahora nosotros estamos definiendo a un anciano. Y en la Biblia podemos ver de que la palabra anciano se aparece muchas veces. Pero si no entendemos, no tenemos un entendimiento correcto, entonces no vamos a entender todo lo que la Biblia nos dice a nosotros. Lo que nosotros pensamos cuando hablamos sobre ancianos, viene esa palabra sobre la iglesia presbiteriana. Y entonces nosotros pensamos cuando hablamos sobre anciano y cuando decimos, anciano, fulano de tal, fulano de tal, pensamos como si fuera en el cargo de anciano. Pero si vemos con esta definición el anciano en la que nos dice la Biblia, entonces no vamos a poder entender lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y eso es lo que hoy les quiero explicar a ustedes. Cuando hablamos maestros y pastores y maestros, bueno, en una palabra podemos usar eso, pastor. Entonces, ¿cómo se diferencia a los obispos y al anciano? ¿Cuál es la diferencia? Quiero decirle a ustedes, no tiene ninguna diferencia. Los ancianos es igual que los obispos y los pastores. Es lo mismo. Todos los tres son lo mismo. Pero a diferencia de las situaciones, cómo se nombra cambia a través de las situaciones. Y si vemos el anciano que... y también si vemos la palabra obispo, es en el cual que viene la palabra episcopas.
Y podemos ver que cuando dice anciano está hablando de obispo, o sea, la palabra episcopas. Y entonces cuando hablamos sobre el obispo, estamos hablando del líder. Es el líder, el único líder que fue dado a la iglesia. ¿Qué es lo que ellos hacen? Es enseñar, apacentar a la iglesia, y por eso la función de obispo, anciano y pastor, esos tres cargos está hablando de lo mismo cuando vamos en la Biblia. Y si vemos en Pedro, podemos ver de que él, ¿qué es lo que dice? Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Podemos ver de que les está enseñando. Podemos ver en este versículo que le está enseñando a los obispos de cómo tienen que ser. Y le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pero entonces cuando hablamos sobre esto, cuando dice anciano, entonces podemos ver que esta palabra anciano se usa en dos diferentes maneras, que es episcopos, y también segundo está de prebusteros. Entonces podemos ver que acá está hablando de la segunda palabra, en el cual que se usa para un anciano, o sea, una persona con edad. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Pero él dice, ruego a los ancianos, o sea, personas de edad, acá dice de esta manera, pero dice, yo, anciano también con ellos y testigo de los apacentadores de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y que él dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, que está hablando de pastor, cuando dice apacentar, pastor de ovejas, y luego cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Acá, cuando en español no sale la palabra pues obispo, pero en el texto original acá dice obispo. Por eso, entonces en esta palabra podemos encontrar la palabra ancianos. También cuando dice apacentar, estamos hablando de los pastores de ovejas, y luego dice sobre los obispos. Podemos ver incluso en estos versículos que está hablando de una sola persona, de un solo cargo. Anciano, pastor y obispo, estas tres está hablando de las mismas personas, ese deber que es hecho de la misma persona. Incluso si vemos en Hechos 20, podemos ver de que en el momento en que Pablo se estaba separando con los ancianos de Éfeso, podemos ver en el cual él estaba lleno de esa tristeza por dejarlos a ellos. Pero entonces, ¿qué dice? Enviando pues que desde Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y luego, ¿qué dice? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que es del Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Cuando hablamos obispo acá, cuando opuesto como obispo, se está hablando de episcopos. Y luego dice que apacentará la iglesia, que está hablando de pastor. Por eso, esas personas que eran personas que eran llamadas como ancianos y obispos, podemos ver de que estas personas eran personas y esos pastores eran haciendo lo mismo. Está hablando de lo mismo deber. Pero entonces dijo, os ha puesto por obispos. Esas personas, al escuchar eso, aquellos que recibieron esa palabra eran el pastor encargado de la iglesia. Por eso cuando hablamos sobre anciano, ahora sí vemos anciano, es una palabra que se usa en el mundo, y podemos ver de que esa palabra es se habla de una palabra para exaltar a una persona, respetar para esa persona, pero podemos ver que su trabajo y deber se refiere al obispo. Y cuando miramos la naturaleza de cuidar y sacrificarse con amor, como si fuera un pastor de ovejas, usamos la palabra pastor. Por eso, en conclusión, podemos ver que estas tres nombres, podemos ver de que está hablando de la misma persona, está hablando sobre el líder de la iglesia. Por eso, si volvemos a mirar, el obispo es una palabra, es un concepto espiritual
En diferencia de esto, cuando hablamos sobre anciano, es un concepto del mundo, es un concepto que se usa en el mundo. Cuando vemos la iglesia, podemos ver de que aumentaron a los creyentes gentiles, y en ese tiempo podemos ver de que la palabra obispo y pastor que se usaba en los judíos y se puso un poco más hacia atrás, y ahora se usa la palabra más anciano en el momento en que los gentiles se aumentaron en la iglesia. Pues si vemos la palabra anciano, ¿qué significa esto? Como dice la misma palabra, está hablando de una persona con edad y en coreano también es lo mismo, se usa una persona con edad, no algo que sorprendernos. Y esta palabra se usa, viene en el texto original, es presbuteros, una persona con edad. Es una palabra común y corriente que incluso se usa en el mundo común y corrientemente. Pero si vemos en el Antiguo Testamento, cuando hablamos sobre hebreo, en hebreo también se usa la misma palabra, también usa de la persona que es un anciano. Y estas personas, ¿cómo se les decía? Está hablando sobre la tribu, el líder de la tribu. Y podemos ver de que cuando las tribus estaban juntos, esos líderes de la tribu obraban juntamente con Moisés en el desierto. Pero entonces cuando entraron en Canaán, podemos ver de que se convirtieron en líderes en diferentes partes dentro de Canaán, y ellos se convirtieron en esos lugares, también incluso en jueces, para poder definir muchas cosas. Y podemos ver de que en el Antiguo Testamento, cuando habla sobre ancianos, se ve de esta manera. Pero si vemos en el Nuevo Testamento, si vemos que se fue escrito en griego, fue usado el griego, podemos ver de que en el Antiguo Testamento o ahora, podemos ver de que se refiere a una persona con edad. Y en inglés se usa la palabra elder. Esto, y si vemos en hebreo, podemos encontrar ya en el libro de Joel, podemos ver de que en el Nuevo Testamento habla con referencia a esa palabra en Joel. ¿Qué es lo que dice? Y dice Dios, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando habla sobre ancianos, está hablando sobre una persona con edad. Está hablando sobre una persona con edad, ya una edad avanzada. No está hablando de algo particular o algo. Está hablando de esa palabra ancianos. Acá está hablando de una persona con edad. Por eso cuando hablamos sobre la Biblia, cuando uno ve anciano, como si fuera un título oficial. Pero esto no es así. Está hablando de una persona con edad. Esto es lo que está diciendo. Incluso la palabra en sí lo dice. Y así es como se usaba en ese tiempo. Y de la misma palabra, que es lo que dice también acá en 1 Pedro 5:5, dice, igualmente jóvenes, sed sujetos a los ancianos. Está diciendo a las personas con edad. O sea, cuando dice sujetos a los ancianos, está diciendo una persona con edad. O sea, la traducción acá se ha sido de una manera incorrecta. Tienen que ser personas de edad. Incluso entonces en 1 Timoteo 5:1 también dice, no reprendas al anciano. También acá está hablando de una persona con edad. Esa palabra, pues anciano, está hablando de una persona con edad. No está hablando de un título no oficial. Está hablando de una persona con edad. Por eso cuando hablamos sobre la palabra anciano, la verdad no debemos enfocarnos solamente esto como si fuera un título, sino que como dice en la Biblia, se puede usar en dos diferentes maneras, como les acabo de decir. E incluso si vemos en la época de Jesús, incluso esas personas que lo crucificaron, eran esas personas, esos ancianos. Y cuando era el día y juntaron los ancianos del pueblo, o sea, los principales sacerdotes y los escribas. Eso es lo que estaba diciendo.
Por eso, entonces, en los líderes judíos también se les llama ancianos, por eso se usa de esa manera. Pero entonces, si vemos en el texto que hoy leímos, podemos ver de que ellos en ese momento llamaron a esos líderes de la iglesia, deberían llamarlo como a pastores, obispos, pero lo usaron como ancianos, usaron la palabra ancianos. Por ejemplo, digamos en Pedro, en ese momento cuando les estaba escribiendo una carta, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraviados de dispersión en Ponto, de Galacia, Capadonia, Asia y Britania. Y luego si vemos en el versículo 5 podemos ver, esta carta fue escrita, ¿qué es lo que dice? Al ruego a los ancianos que está entre vosotros. Y no puede pensar, los ancianos, sí, esos ancianos que está. Está hablando de los pastores. Está hablando de los pastores. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice, para apacentar la grey de Dios. La grey de Dios. Por eso, esa carta que Pedro estaba recibiendo era hecho para los pastores. No, entonces, cuando dice ancianos, sí, los ancianos tienen un grupo pues especial. Eso no era lo que ocurría en ese tiempo, sino está hablando de los pastores. Por eso la palabra obispo está hablando sobre ese pastor judíos. Podemos ver que el fundamento está en esto, porque esto es como se usa pues los judíos y espiritualmente se usaba la palabra obispo y pastor se usaba del uno al otro. Pero entonces dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Incluso, entonces, el obispo, ¿qué es lo que hace? Es cuidar de la iglesia, de su rebaño. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, constantemente está diciendo de cuidar. El pastor el obispo es aquel que cuida a la iglesia. También otro deber que tiene el obispo que es proclamar. Es proclamar la palabra que ha sido revelada. Es enseñar la palabra. Es constantemente enseñarles y predicarles continuamente y repetidamente para que así ellos puedan entender y puedan conocer esta palabra. Como dice, a través de la palabra. Cuando dice, entonces, para poder predicar y enseñar, está hablando de los pastores y maestros, está hablando de lo mismo. Y así es, el obispo es aquel que tiene esa determinación, o sea, tiene responsabilidad de, definir todos los problemas que son doctrinales y problemas de la doctrina, o sea, teológicos dentro de la iglesia. El obispo tiene que tener esa determinación en ello. Por eso, como tiene que proclamar esto, no lo puede hacer cualquiera. Y también el obispo tiene ese deber de enseñar. Y si vemos en Titos 1, versículo 7, habla del obispo, y luego el versículo 9 dice, exhortar con sana enseñanza. ¿Qué significa eso? Tiene que exhortar constantemente esa buena enseñanza y convencer a los que contradicen. Podemos ver que en el pasado habían esos falsos profetas que constantemente venían a influenciar la iglesia y destruir la iglesia. Y como constantemente esa influencia era tan grande, el obispo, ¿qué es lo que tenía que ser? Una función que es que el obispo tenga un conocimiento de la doctrina, o sea, de la sana enseñanza. Y él tiene que esforzarse para poder cuidar esto. Y ellos tenían ese deber de proteger esto. Por eso la iglesia no debe ser influenciada con otras cosas del mundo. Por eso entonces dice que exhorta y los convence, o sea, los persuade para poder recibir esa palabra. Y luego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y como dice en Titos también dice lo mismo, que el obispo tiene ese deber de reprender. De exhortar y reprender. Ellos tienen ese deber. Pero si vemos en el texto original, cuando dice reprender, está hablando de exponer. O sea, en el texto original dice exponer, manifestar y probar su derecho a su pecado. Y también, ¿qué significa esto? Es reprender y vituperar. Dice, tú tienes que reprenderlos, tienes que vituperar. O sea, constantemente la Biblia habla de esa manera. Tú, aunque eres joven, tú tienes esa autoridad para poder reprender, para poder vituperar.
말씀을 전파하는데 Incluso también ellos, al llevar esa palabra, esparcir esa palabra, al predicar, ¿qué es lo que dice? Y redurguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. E incluso, así como veis de este mismo modo, y exhortad y consolamos a cada uno de vosotros. Cuando dice consolar es una palabra un poco diferente, pero también está hablando de lo mismo, pero la traducción es correcta. Pero entonces, más allá, los obispos tienen ese deber de ¿protegerlos de qué? De las malas enseñanzas equivocadas, de bloquear y proteger de toda influencia espiritual que daña la mentalidad y la virtud y la vitalidad espiritual de la iglesia. Y también el hecho de responder a las amenazas de los falsos maestros es algo evidente, esencial en la iglesia, y especialmente durante la era del Nuevo Testamento, en la era de los apóstoles. Ellos se enfocaron y se enfatizaron en esto. ¿Por qué? Porque habían muchas personas para que tú no tienes que perder a ninguno que ha sido salvos. Tú no tienes, guarda tu iglesia, guarda al rebaño. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber de que esas personas constantemente, esos hombres se levantarán para ir en contra tuyo. Por eso el obispo tiene que apacentar a sus ovejas. Pero entonces si vemos al rebaño, ellos no pueden hacer nada. Siempre tienen que darles de comer, tienen que guardarlos, tienen que llevar su congregación. Esa es la congregación de Dios. Obviamente uno dice hoy, es mi iglesia, mi congregación, pero esto él lo dice haciendo como mayordomo de Dios. Es como aquel que le ha dado ese deber. Yo soy mayordomo de Dios, aquel que guarda a esas personas que pertenecen a Dios. Ese es el obispo. Por eso, una de las cosas fundamentales de un obispo que es gobernar. Tiene que gobernar al rebaño. Pero entonces el día de hoy, al pensar en esa palabra gobernar, es algo difícil de recibir. Esa palabra gobernar. Pero dice que tiene que gobernar. ¿Qué es lo que dice? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de noble honor. Por eso el gobernar, ese es el poder que es dado por Dios, es el don que Dios da a esa persona. Dios le da ese poder, les da ese poder por esto. Es un poder, es un don, y es algo que nosotros no podemos abandonar por el simple hecho de la costumbre de hoy día de no recibir esto. Que dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. E incluso también dice de que estos obispos también tienen el presidir. ¿Y qué significa esto? Que también ellos han recibido como don esto. El obispo es aquel que gobierna a las personas, y podemos ver de que estas personas no son limitadas por ninguna autoridad en el mundo, por ninguna influencia del mundo. Ellos no se pueden dominar por eso. ¿Por qué? Porque ellos son los que gobiernan. Pero entonces el obispo no significa que ellos tienen esa autoridad especial y pueden tener esa dictaduría, sino que todo ha sido acorde a ese mandamiento, al código de conducta de nuestro Señor. Podemos ver de que incluso acorde a toda esa costumbre que ya es hecho dentro de la iglesia, de la costumbre dentro de la iglesia cristiana, en el cual ya ha sido dado a través de los apóstoles, e incluso más allá es dada según ese reglamento dentro de la iglesia. Por eso no hay otra regla que viene con eso, sino que esto va acorde al reglamento de Dios. Y también ellos tienen que ser ejemplo en todas las cosas. Por eso el obispo no es alguien que debe ser escogido por la votación
votación de una gran mayoría, sino que el Espíritu Santo lo hace personalmente y así les da a ellos, los escoge a ellos y son aquellos que nosotros tenemos que recibir con aleluya. Y no es y el tener esa perspectiva, ay, sí, yo tengo que votar para escoger a que de una manera justa, así es como debería ser, tenemos que escoger. Entonces esto debería ser. Esto en sí es lo mismo. Yo no quiero estar con la manera de Dios, menosprecio la voluntad de Dios, quiero escogerlo como con hombres. 억울한 게 싫다. Yo no quiero ser prejudiciado con eso. Yo quiero realizar como yo quiera. Yo no quiero escoger. Yo quiero escoger. 그런 거죠. Es lo mismo que decir esto. 그 인식 자체를 투표로 뽑아. Esa manera, ese concepto de escoger la votación es algo que viene del mundo. Es lo mismo que engañarse a sí mismo y hacer que entrar al infierno. Es la manera como el hombre que ha ido le gusta. Por ejemplo, si el obispo es aquel que ha sido escogido por Dios, entonces si la iglesia y la congregación y Dios son uno, entonces obviamente no habrá nadie que va a desgustarles esto, sino que todo eso será llenos de gozo por esto. No habrá discusión, que no hay separación en ustedes, sino ustedes sean uno en un mismo corazón. Ustedes siendo solícitos, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No importa si yo esté o no esté, ustedes sean unánimes en la fe del Evangelio. Ustedes tengan una misma voluntad, una misma cosa. Por lo tanto, se supone que el obispo de la iglesia debe enseñar, debe enseñar, debe reprender, debe gobernar, debe también predicar, regañar, reprender y refutar. Así es como la iglesia del Nuevo Testamento ha sido operado. 교회에 주신 특별한 선물이 이들입니다. Queridos hermanos, estos son ese regalo especial que el Señor ha dado para las personas. Pero entonces aquel que da ese regalo es Cristo, y Cristo da a los obispos como regalo a los obispos. Y el Señor, quien es el soberano de todas las cosas, Él es el Rey de todas las cosas. Podemos ver de que Él, para poder manifestar todas estas cosas, Él da esos dones. Él da esos dones y dice de que Él ha dado eso. No es que haya nombrado, sino que da esto como regalo. Cuando dice que ha nombrado es escoger entre muchos, pero dice que ha dado esto como regalo. Pero entonces si no, dice que nombra, entonces aquel que tiene que tener esa responsabilidad debe ser el Señor. Pero si dice que lo nombra, entonces podrá dejar esa responsabilidad. Pero el Señor dice que lo da por su nombre, lo da por con su propio nombre, con su honor, y hace que tengan la responsabilidad. Entonces el Señor escoge a esa persona como don, como regalo, y por eso Él escoge a esa persona personalmente para poder dar ese regalo a esas personas. ¿Para qué? Para que esas personas puedan ser esas nuevas criaturas constantemente, puedan ser corregidos, y por eso le da los dones a esa persona para poder darle. Es ese regalo especial que da a toda la iglesia. Aleluya. Pero entonces nosotros podemos pensar en la palabra del día de hoy. Usemos esas palabras de esos 4 tipos de personas. La verdad, no hay necesidad de eso. No podemos usar la misma costumbre. Tenemos que usarla como ahora en nuestra generación de hoy. Tenemos que usar esas palabras como deben ser. Pero entonces, si nosotros ahora, cuando hablamos sobre esos 4 grupos, no estamos hablando cómo son esos cargos oficiales, no está hablando de los cargos, sino está explicando. ¿Qué es lo que está explicando? Está explicando la función. No nos está enseñando ese título, ese cargo a nosotros. No puede decir, yo tengo interés en solamente el título, en esa posición, yo quiero ser posición, yo soy el vicepresidente, vicepresidente, el presidente que hace el comité. Acá no tiene ningún interés en el título, sino que cada uno son uno con Cristo, son unánimes en eso. Entonces ellos obran haciendo por Cristo, entregándose por sí, moviéndose de un solo momento, de una sola manera. No es que fueron titulados o nombrados en algo, sino que ellos solo se mostraron de esa manera. Esa persona enseña. Entonces es maestro. ¿Verdad? Esa persona, ¿qué es lo que está apacentando? Entonces es como pastor.
자발적으로 한 것입니다. Lo hicieron 은사를 받고 voluntariamente. Ellos recibieron esos dones. Entonces conocieron de que ellos son aquellos que sirven. Entonces, ay, eso es lo que Dios me ha dado a mí. Y acá el Señor que ha subido al cielo y me da a mí ese don. Ay, siento sed que el Señor ha subido al cielo. Ay, el Señor me está dando ese don. El Señor me está mandando. ¿Para qué? Para que me ha dado a mí como regalo hacia la iglesia. Por eso el obispo es aquel que obra y acorde a la voluntad de Dios. 여기 에베소서 Por eso en Efesios acá no está hablando, no tiene ningún interés en un título, un cargo. No habla de eso. Ni tampoco hay nombramiento oficial o como le gustare nombrar a esas personas. Ellos mismos están haciendo eso, están haciendo esa obra. No es que tengan un título o un cargo, sino que ellos lo están haciendo. 기능만 설명하고 있어요. Está explicando la función de ellos. 이것은 주께서 온 우주를 Por eso, 그로 통일시키려는 그런 todo esto es porque el Señor tiene el objetivo principal delante de sus ojos de unificar todo el universo a través de Él. Y como ese primer paso y el primer paso que Él da es que todos nosotros podamos ser unidos en Él, llenos de Él. Y para poder lograr este propósito de la unificación, Él nos da a nosotros y Él da a esa persona a la iglesia para poder realizar su obra con su sabiduría. Esa obra que nosotros no podemos realizar a través de su plan, a través de su sabiduría, a través de su vigor. Él realiza su obra. Aleluya. 그리스도는 교회에 자신의 Cristo es aquel que se dio a sí mismo a la iglesia e incluso da a los apóstoles a la iglesia. 교회를 Y ahora también da a esos líderes para poder guiar a la iglesia. 교회를 인도할 자는 Y aquellos que lideran la iglesia 자신들 뜻대로 선출하는 자가 no son aquellos que fueron elegidos con la voluntad de sí mismos o por la congregación. Tenemos que saber que la congregación no tiene el derecho de escoger a su líder. 할 수 있죠. Pues obviamente sí lo pueden hacer y de pronto nosotros tendremos que hacerlo pues desafortunadamente, pero no tienen ningún derecho espiritual. 교회를 인도하는 자는 Aquellos que guían a la iglesia son ese regalo de Dios 그의 하늘에 올라 y 높이를 받으신 것에 대한 Y también incluso es el testimonio del hecho de que el Señor ha subido al cielo. Y espero que cada uno de ustedes puedan aceptar esto en el nombre de Jesús. Aleluya. Ese es el interés de Pablo, es la unificación. Todo como habla sobre la unificación, está hablando, ay, ¿será que nuestra iglesia está en la unificación? Y les veo en nombre de Jesús que nuestra iglesia tenga esa unificación. Y el hecho de destruir la unificación es un pecado más grande. Y el pecado más grande que es destruir esta unificación. Esta unión, todos aquellos que son creyentes, todos aquellos que son salvos son aquellos que tienen que obedecer, respetar, someterse delante de ese líder de la iglesia. Y dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de noble honor. Estamos hablando de los apóstoles, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, son quienes tendremos que honrar mucho más. Y vemos en Hebreos 3:17, si leemos todos juntos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es beneficioso. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros no es que nosotros escojamos como nosotros queramos y no según como las cosas de este mundo, esa democracia o esa perspectiva del mundo, sino que esto, por lo menos esto, que Cristo, Dios dio a Cristo y el mundo no puso a Cristo como su Salvador, sino como en la manera como el Señor obra. De esta manera Dios nos da al líder de la iglesia y sobre esto nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que ser obedientes y no debemos ir en contra de Dios con esto, sino y les bendigo en nombre de Jesús que todos seamos unidos en la voluntad del Señor. Y yo deseo que nuestra iglesia son
기억나, reciba el amor de Dios, el Señor nos cuide e incluso el Señor nos apaciente hasta el último momento. Y yo ahora estoy obrando, estoy trabajando como obispo, pero no lo hago por mi gloria, por mi autoridad, por mi poder. Yo me conozco a yo mismo y la verdad no tengo ningún interés en eso. Y yo deseo de que toda nuestra iglesia pueda ser aceptada, pueda ser digna de Dios y de que toda la obra del Señor esté realizándose en nosotros para que el enemigo pueda ser cortado completamente a nuestra iglesia y sea protegida y de que toda la voluntad del Señor pueda ser uno con el Señor. Oremos en esta hora y cuando oremos con todo corazón sincero. Señor, acepta todo nuestro ser. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos respetarte. Y ayuda, Señor, que nuestro corazón no tambalee. Ayuda, Señor, a poder recordarte. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 도와주시고 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님여 인도하시고 도와주시옵소서. 하나님여 도와주시고 역사해 주시옵소서. 주여 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios, te damos gracias por la palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros a partir de hoy podamos recibir tu guía y podamos seguir lo que tú deseas. Ayuda, Señor, a través de los dones del Espíritu Santo y ayuda, Señor, para que todos juntos podamos orar de un solo cuerpo. Ayuda, Señor, a no menospreciar a ese líder que tú has puesto y no dudar de él, sino que ayudan, Señor, a poder tener esa actitud de obediencia y ayudan, Señor, a poder conocer tu corazón y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos someternos e incluso podamos recibir tu guía. Ayuda, Señor, apacienta nuestra iglesia y ayuda, Señor, y fortalece nuestra iglesia y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Ahora todos de pie. Y vamos a orar o alabar a nuestro Señor, que no solamente Él está obrando en el pasado, sino que incluso ahora y más adelante. Espero que todos juntos podamos reconocer esto, agradecer esto. Espero que todos puedan obedecer. Vamos a alabar. 주는 나를 기르시는 목자요 나는 주님의 귀한 어린 양 푸른 풀밭 맑은 시냇물가로 나를 늘 인도하여 주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족한 전혀 없어라 예쁜 새들 노래하는 아침과 노을 비키는 고운 황혼에 사랑하는 나의 목자 음성이 나를 언제나 불러주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 1절부터 다 같이 하겠습니다. 주는 나를 기르시는 목자 박수 치면서 주는 나를 기르시는 목자 나는 주
Demos gloria delante de nuestro Señor. 할렐루야. Aleluya. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 함께 sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos, en sus vidas y en sus familias por todos los siglos. Amén. 아멘. 오늘 우리를 받으신 하나님께 감사의 박수 올립시다. 주님 감사합니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias.